¿Qué es la enfermedad de Kienbock? Para entender qué es esta afección es necesario saber qué es la necrosis vascular. Bueno, pues la necrosis vascular o la osteonecrosis es un raro trastorno en el cual una parte del hueso deja de recibir el flujo sanguíneo necesario para mantenerse sano y funcional. Esto puede provocar la muerte de las células óseas en esa zona, lo que conduce a la degeneración del tejido óseo, a la pérdida de la estructura y función del hueso afectado. Este trastorno puede afectar a varios huesos en el cuerpo humano. Algunos de los más comúnmente afectados son la cabeza femoral, la cabeza del húmero, los huesos del carpo, en la tibia, los cóndilos tibiales, en el calcáneo, el escafoides, en la metáfisis proximal del húmero, el isquión, el astragalo y en el núcleo epifisiario en niños, como la enfermedad de Legg-Calvé-Pertz. Bueno, la enfermedad de Kienbock, o también conocida como osteonecrosis del semilunar, es una rara afección en la que se produce la muerte del tejido semilunar debido a la interrupción del suministro de sangre. Esta falta de irrigación sanguínea puede provocar la degeneración del hueso y su posterior colapso, lo que puede ocasionar dolor, inflamación, pérdida de fuerza y movilidad en la muñeca. Esta enfermedad se produce por distintos factores, como acabo de indicar, se produce por la interrupción del suministro sanguíneo al hueso semilunar. Esto debido a traumatismo repetido o alguna lesión aguda en la que pueda dañar los vasos sanguíneos de la muñeca, o anomalías anatómicas de la muñeca que puedan comprimir los vasos sanguíneos y afectar el flujo de sangre al hueso, como por ejemplo si el radio es ligeramente más largo que el cúbito y comprime al hueso semilunar, este puede llegar a presionar las arterias que están entre estos huesos, ocasionando que se interrumpa el flujo y se produzca esta condición. O algunas ciertas condiciones médicas como trastornos vasculares o enfermedades autoinmunes que puedan comprometer el suministro de sangre. O también puede ser por factores genéticos que puedan predisponer a una persona a desarrollar dicha enfermedad. Sobre su epidemiología, hay que tener en cuenta algunos aspectos de este trastorno. En un porcentaje marcado por la revista inglesa llamada The Lancet, esta enfermedad se presenta en menos de 5 entre 100.000 personas al año, lo que implica que la enfermedad de Kienbock tiene una mayor incidencia en adultos jóvenes, especialmente en pacientes de entre 20 y 45 años de edad, aunque es posible pero muy poco probable que se presente en niños y adolescentes. En este trastorno existe una mayor prevalencia de la enfermedad en hombres que en mujeres, aunque no se ha establecido una estadística como tal. La enfermedad de Kienbock es más común en personas de ascendencia asiática o europea, sobre todo si implican actividades y profesiones que requieran movimientos repetitivos de la muñeca o cargas pesadas que puedan aumentar el riesgo de desarrollo de dicha enfermedad. Las lesiones traumáticas en la muñeca también son un factor de riesgo para contraer este trastorno, en el que normalmente el 66% de los casos se produce en la mano dominante. La clasificación de Leishman es el sistema que se usa para clasificar la enfermedad de Kienbock. La clasificación divide esta enfermedad en 4 etapas según la gravedad de la descomposición del hueso semilunar y la afectación de la articulación de la misma. En la etapa 1 de la clasificación de Leishman se caracteriza por cambios iniciales en el hueso semilunar de la muñeca. En esta etapa se observa un aumento en la densidad ósea del hueso en radiografía, lo que sugiere una mayor carga o compresión en la articulación. Siguiendo en la etapa 2, se caracteriza por la presencia de cambios radiográficos más avanzados, en el cual se observa un deterioro en la vascularización del hueso semilunar, lo que implica que hay una necrosis vascular parcial de dicho hueso. En las siguientes etapas se subdividen en dos, una en 3A y otra en 3B, en la que se representan estadios más avanzados de la enfermedad que se caracterizan por el deterioro y colapso progresivo del hueso semilunar. En la etapa 3A se observa un colapso parcial del hueso con la posible presencia de fragmentos óseos desplazados, en la que los pacientes suelen experimentar un aumento del dolor y presenten deformidad en la muñeca y limitación significativa de la movilidad articular. En la etapa 3B se produce un colapso completo del hueso semilunar con una pérdida total de la altura del mismo hueso, posiblemente marcando la presencia de fragmentos óseos residuales, en la cual esta etapa los pacientes pueden presentar dolor intenso, una deformidad marcada, inestabilidad de la muñeca y limitación funcional grave. Siguiendo con la etapa 4 o la última, en la que se observa una necrosis pronunciada con el colapso del hueso y fragmentación del mismo. En esta etapa el hueso está completamente colapsado y hay un
una marcada degeneración de la articulación con signos de artrosis avanzada en el cual el paciente experimenta dolor intenso e incapacidad funcional significativa en la muñeca afectada. La evaluación clínica de la enfermedad de Kienbock. Esta implica una variedad de pruebas y estudios para determinar la gravedad de la condición y planificar el tratamiento adecuado, como bien pueden ser la evaluación de los síntomas, en la cual es importante evaluar los síntomas que presenta el paciente. También se puede realizar un examen físico detallado, en la cual se puede evaluar la presencia de deformidad, la sensibilidad, la hinchazón y la amplitud del movimiento de la zona afectada. También se puede realizar radiografías de la muñeca, que son fundamentales para confirmar el diagnóstico y determinar la clasificación de la misma y evaluar el grado de deterioro del hueso semilunar. Las resonancias magnéticas son muy útiles, ya que pueden obtener imágenes más detalladas de los huesos y tejidos blandos de la muñeca, lo que puede ayudar a evaluar la extensión de la enfermedad y planificar el tratamiento. Se puede evaluar la función de la muñeca y de la mano afectada para determinar el impacto de la enfermedad en las actividades del paciente y su calidad de vida. El tratamiento ortopédico para la enfermedad de Kienbock puede incluir medidas conservadoras para aliviar el dolor y mejorar la función de la muñeca, como lo son el reposo y la limitación de actividades que pueden empeorar los síntomas, la inmovilización con férula o muñequera para proteger la articulación. Está la fisioterapia para fortalecer los músculos de la muñeca y mejorar la flexibilidad. También están los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para reducir la inflamación. Algunas terapias alternativas como la acupuntura y la terapia de ultrasonido para mejorar la circulación. Se pueden utilizar diversos tipos de intervenciones quirúrgicas dependiendo del estado de la enfermedad y de la gravedad de los síntomas. Algunas de las intervenciones quirúrgicas más comunes incluyen la descompresión del hueso, en el que consiste en realizar una descompresión del hueso escafoides para aliviar la presión. También se puede realizar una osteotomía para cambiar la forma del hueso y aliviar la presión del hueso que puede estar causando los síntomas. Para casos más graves puede ser necesaria una artrodesis. ¿En qué consiste la artrodesis? En fusionar los huesos de la muñeca para estabilizar la articulación y aliviar el dolor. También en casos avanzados de la enfermedad se puede realizar un reemplazo articular completo para sustituir la articulación dañada